Señoritas, señoritos, ¿cómo están? Buen día. Iniciamos con nuestra clase. ¿En qué parte nos quedamos el día de ayer? Buen día, Doc. Buen día, Doc. Hola, buenos días, Buen doctor. día, doctora. Buenos días, Doc. Hola, buen día. ¿En qué parte nos quedamos? Hemos visto temperatura y fiebre, ¿no? Pero ¿en qué parte exactamente? Si no me equivoco, lo último que vimos fue del daño cerebral. Las temperaturas nos comentó y que hay que actuar rápido. Sí, Doc. Lo único De que lo de anoté. 43 grados, Doc. Eso fue lo último. Coma y muerte nos dijo, en 43 grados centígrados. Listo, En el muchas título de gracias. comienzo y de efervescencia también. Ahí en ese subtítulo queda. Listo, muchas gracias. Bueno, a ver, recordemos un poquito de lo que hemos estudiado ya, ¿no? Hicimos referencia a algunas consideraciones que debe reunir el paciente, ¿no? Para la medición de la temperatura corporal. Vamos a ir por orden también de lista, pero en este caso de abajo hacia arriba, mientras carga el archivo. A ver, ¿qué problema? No carga la lista. Bueno, habíamos hecho referencia a esas características, ¿no? Condiciones que debe reunir el paciente. Recuerden que si bien realizar la medición de la temperatura corporal es un procedimiento sencillo, existen algunas características que debemos tomar en cuenta. ¿Qué características debería reunir el paciente, doctores? A ver, ¿qué nos dice Freddy Ferreira? ¿Está Freddy? Sí, el paciente debe encontrarse calmado. A ver, adelante, Freddy. Lo que dijo Mario, debería encontrarse calmado. eh, ¿Qué más? Nada más. Bueno, creo que van a hacer otro video de toma de temperatura corporal. A ver, Jessit Fabricio, ¿qué condiciones debería reunir el paciente? Presente, Doc. Entre las características que debe reunir el paciente para que se le tome la temperatura, primeramente debe estar en un estado calmado, es decir, no sobreexaltado en cuanto a lo emocional, porque esto generaría una vasopresión. Físicamente, de la misma manera, no puede estar exaltado por un ejercicio físico extenuante. También podríamos resaltar la edad para tomar parámetros de diferentes tomas, es decir, ya, o la oral, la rectal o la axilar. Mm, A ver, ¿qué nos dice Adrián? Sí, Doc, eso era algo que quería complementar, que tenemos que asegurarnos que el paciente no haya estado realizando eh, actividad física. Después, si es que el paciente nos menciona que ha estado con fiebre horas antes o día antes, tenemos que preguntar si ha consumido algún fármaco, porque este consumo farmacológico nos puede dar falsos negativos, indicando de que el paciente no tiene fiebre aparentemente, pero internamente sí tiene y solo está siendo calmada por el medicamento. Listo. Bueno,
Existe una serie de parámetros, ¿no? Que habíamos visto. A ver, ¿cómo realizamos la cuantificación de la temperatura? Vanessa. ¿Está Vanessa? Sí, doctor. A ver, adelante. Hay diferentes formas de tomar la temperatura. Hemos mencionado que se necesita una cavidad. Entonces estaríamos viendo la cavidad oral, anal y axilar. Y dependiendo a estas cavidades, un promedio para poder tomar, por ejemplo, en la oral es de 3 a 5 minutos, en la axilar de la misma manera de 3 a 5 y en cambio a nivel rectal es de 5 a 8 minutos. De 5 a 8, ¿por qué? ¿Quién ha mencionado eso? A ver, no recuerdo, Vanessa. Doc, esto en clases de semiología con la doctora nos ha indicado y nos dijo que es mucho más preciso tomar la rectal a pesar de que sea mucho más incómodo. Bueno, pero de 5 a 8 minutos, la rectal. Sí, Doc, lo anoté también, yo también me sorprendí porque sé que es incómodo y a veces en los niños, que es usualmente en los que más se utiliza esto, me sorprendió a mí igual. A ver, Talía, Celeste Acebo. ¿Cómo medimos la temperatura corporal? Eh, por buen día, doctor. Por vía oral, Buen día. pues también puede ser por axilar. En la oral, pues el valor normal es de 36 a 37 grados. Y si es 37,2 ya nos indica fiebre. Axilar es de menor a 37 grados y fiebre sería 36 bueno, 9. Inguinal menor a 37 y rectal de 36 a 38 grados. No, pues está mal, ¿no? Si nos dice que lo Sí, normal es 37 punto algo, 36,9 no puede ser fiebre, ¿no? no, A ver, Snipers, adelante. Mm, La misma pregunta, Ya, ¿cómo ya. cuantificamos la temperatura? La oral es de 3 a 5 minutos. Lo normal es hasta 37,2 ya está en un estado febril. Axilar es de No, 5 a 8 minutos. tampoco. ¿Qué pasó, doctores? A ver, Sharon, 37,2 estado febril. A ver, Sharon, defina qué es febrícula, qué es fiebre, qué es hipertermia y qué es hiperpirexia. Doc, ¿yo o Zambrano? Sharon Valeria Zambrano. Luego Sharon Araceli. Doc, en la febrícula va a ser de 37,5. eh, Aquí en la hiperpirexia va a ser de 41 grados y en la hipotermia va a ser de 35,5. No, tampoco. A ver, Sharon Araceli. Ya, Doc, la febrícula era de 37,5 grados y la hiperpirexia y la hipertermia eran arriba de 40 grados, nos dijo usted, pero que la diferencia entre ambos era que la hiperpirexia se iba a dar por un proceso infeccioso y la hipertermia por lo que sea que no fueran agentes infecciosos, por ejemplo, los golpes de calor o la actividad física. Bueno, a ver, doctores, cuando hablamos de febrícula, les había mencionado, ¿no? No vamos a hablar de un valor exacto. No vamos a decir 37,2, 37,5. Existe un incremento sobre lo normal. ¿Cuál es ese incremento, Sasha? En la febrícula, si no me equivoco, doctor, igual, recordando lo que dice el chamorro, es de entre 37 y 38 grados centígrados, doc. Sarita.
Doctor, de la febrícula sería de 37 a 38 grados, 37.5. No, doctores. A ver, alguno de ustedes. Doc, exactamente Doc, para considerar febrícula tendría que ser de 0,3 a 0,5 grados por encima del valor normal dependiendo la región. Listo. Eso es lo que hemos visto, doctores, ¿sí? Y les he puesto el ejemplo, así que estén atentos, ¿no? Les había mencionado lo siguiente. Yo no puedo decir que mi paciente tiene fiebre si su temperatura es 38.5, por ejemplo, a nivel rectal. 38.5 a nivel rectal es considerado normal. Si yo tengo, sin embargo, este mismo valor cuando realizo la medición en la cavidad oral, sí, el paciente tiene fiebre. Si yo realizo la medición a nivel axilar y me encuentro con esta temperatura, el paciente tiene fiebre. Varía, les había mencionado la medición, dependiendo dónde nosotros cuantifiquemos la temperatura. Una temperatura de, a ver, de 37.2 es normal en la cavidad oral, pero de 37.2 a nivel axilar ya no, ¿sí? En este caso, ¿de qué hablaremos? De fiebre, por ejemplo, a nivel axilar, ¿no? Porque ha superado ese grado centígrado. Entonces, les había mencionado un incremento de 0.2 a 0.3 según su libro de semiología de Chamorro y según el libro de Chaposnik nos dice de 0.2 a 0.5 se considera febrícula, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que saber cuáles son los valores normales a nivel axilar, a nivel oral, a nivel inguinal, a nivel óptico, a nivel frontal, a nivel rectal. Entonces, el incremento en ese valor 0,2 a 0,5 es considerado febrícula. Un incremento superior a este valor es considerado fiebre, ¿sí? Cuando hablamos de hipertermia y hablamos de hiperpirexia, bueno, también son cuadros febriles, pero que cambian de nombre porque las causas son completamente diferentes. ¿Cuáles eran las causas? Ricardo Alejandro Muñoz, entre febrícula y fiebre. O perdón, entre hipertermia e hiperpirexia. Doctor, apenas lo escucho. ¿Cuáles son las causas diferenciales entre hipertermia e hiperpirexia? Mm, no recuerdo, la verdad, doctor. Noelia, Jocelyn. Que la hipertermia viene a ser, viene a ser secundaria a un cuadro infeccioso. Eso nos dijo. La hipertermia. A ver, Noelia. No, No, la hiperpirexia. hiperpirexia es cuando es un Dije proceso hiper. infeccioso. Listo, ¿y lo demás? Hipertermia es cuando, o sea, otras causas como fallas en el mecanismo del control de temperatura, cuando la producción del calor excede a la pérdida de esta. eh, Otras causas, ¿no? A los procesos infecciosos. Bueno, cuando hablamos de hipertermia, lo que ha mencionado su compañera, ¿no? Es debido a una falla de los mecanismos reguladores de la temperatura. Los demás vayan activando sus camaritas también, doctores, por favorcito. Y bueno, en este caso es debido muchas veces a esta falla, ¿no? De este centro termorregulador.
Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es hipertermia, puede presentarse en algunas condiciones, como la actividad física intensa, la insolación, etc. Cuando hablamos de hiperpirexia, es debido a la liberación de mediadores inflamatorios, como por ejemplo citocinas, interleucinas, etcétera, que son capaces, les había mencionado, de afectar el centro termorregulador y producir temperaturas altas, ¿no? Justamente debido a la liberación de estas sustancias bioquímicas. Entonces, cuando utilizamos el término hiperpirexia, está relacionado en este caso con lo que son procesos infecciosos. Bueno, doctores, no están estudiando, a ver qué hacemos. Hoy es martes. Hasta el día jueves, que es nuestra clase siguiente, ustedes, voy a abrir hoy día el archivo para que entreguen la infografía de fiebre, con todas las definiciones, con los métodos de medición, y ya saben, ¿no? En la última página con la bibliografía de consulta. ¿Listo? Hasta el día jueves. ¿Por qué tan cortito? Como les doy siempre 7, 10 días y entregan los trabajos al final, entonces esta vez solamente tienen hoy y mañana para trabajar, para entregarlo hasta el día jueves. ¿Sí? Empezamos entonces, doctores, con el estudio, bueno, de algunas características, ¿no? Hemos hablado ya de fiebre invertida, hemos hablado de fiebre ficticia, de fiebre facticia, por ejemplo, y ya sabemos cómo diferenciar. No sé si en este grupo, creo que sí fue, ¿no? En este grupo que una de sus compañeras se había puesto como ejemplo de lo que le había sucedido en el hospital, que no le habían creído, porque había consumido algún antipirético y, bueno, ¿no? Le habían tachado de mentirosa porque el momento en el que había presentado al hospital no había presentado, ¿no? Lo que es un incremento de la temperatura corporal. Entonces, cuando hablamos de la fiebre invertida, les había mencionado, puede sugerir dos cosas importantes. Uno, lo que es una interferencia con antipiréticos, y otro, bueno, puede sugerir lo que es una fiebre simulada, ¿no? La denominada fiebre facticia o ficticia. Entonces vamos a tomar en cuenta, ¿no? Lo que hemos estudiado. Recuerden que el estudio del patrón circadiano de la temperatura corporal es sumamente importante. Cuando hablamos ahora, doctores, de lo que es la forma en la cual comienza la fiebre y en la cual termina, bueno, hacemos referencia a que puede comenzar de forma brusca o puede comenzar de forma insidiosa. Les pongo un ejemplo de forma brusca, ¿sí? Como dice el nombre, comienza de forma inmediata. Existe lo que es un incremento de la temperatura corporal en cuestión de minutos, en cuestión de, a ver, pongamos un ejemplo, de 10 minutos el paciente presenta fiebre. Y eso produce lo que es un estado de crisis. ¿A qué se refiere un estado de crisis? Porque cuando el paciente presenta ese comienzo brusco, existen manifestaciones clínicas que son más intensas. Por eso decimos que el paciente ingresa en una etapa de crisis, porque presenta escalofríos, empieza a presentar lo que son temblores involuntarios, por ejemplo, a nivel de sus extremidades. Muchas veces existe epífora, que es ese lagrimeo intenso, existe lo que es un estado de somnolencia, existe lo que es malestar general. Todas estas manifestaciones que les he mencionado se presentan de forma brusca, ¿sí? Por eso decimos que el paciente ingresa en un estado de crisis. Su cuerpo no regula de forma adecuada ese incremento exagerado de la temperatura corporal. Tenemos acá un ejemplo, ¿no? Neumonía, por ejemplo, por neumococo, el tifus exantemático
y las crisis hemolíticas son capaces de producir este tipo de alteraciones. Cuando hablamos del comienzo insidioso, tenemos acá otros dos ejemplos: la fiebre tifoidea y la tuberculosis. ¿Qué quiere decir un comienzo insidioso? Que va a ir de menos a más. El paciente en este estado no va a presentar lo que es una crisis, ¿sí? Bueno, probablemente eso es lo que la mayoría de ustedes experimentaron. Presenta lo que es un resfrío común, por ejemplo, y en la mañana, al amanecer, presenta una temperatura de 37.5, a eso de las 10 de 37.6, a mediodía 37.7, va incrementando de forma gradual. Y como el periodo en el cual se incrementa la temperatura va a ser mucho más prolongado, bueno, eso le da a nuestro cuerpo, podríamos decir, la facilidad de que se activen estos mecanismos contrarreguladores y traten de regular propiamente dicha lo que es este incremento de la temperatura corporal, ¿sí? Cuando hablamos de lo que es la desfervescencia, ¿qué será desfervescencia? Hacemos referencia a cómo termina de la misma forma la temperatura corporal, ¿sí? Y fíjense que tenemos prácticamente la misma clasificación. Puede terminar de forma brusca, que se conoce también con el nombre de crisis, y puede ser insidiosa, que se conoce con el nombre de lisis. Es prácticamente lo mismo que acabo de mencionarles. Cuando hablamos de desfervescencia brusca, termina de repente. ¿En qué casos podemos encontrar esto? En alteraciones como el shock circulatorio, las hemorragias, las perforaciones intestinales, shock circulatorio de forma general. Y cuando hablamos de insidiosa, podríamos decir que es lo típico de todos los procesos infecciosos que experimentamos, donde la temperatura corporal disminuye en este caso, ¿no?, de forma progresiva hasta llegar a valores normales. Entonces, es importante, doctores, conocer esto. Dentro de la historia clínica es sumamente importante determinar el comienzo y la desfervescencia de la fiebre. Ustedes seguramente se van a enfrentar a pacientes que en su mayoría presenten lo que es un comienzo brusco, ¿sí? Esto es característico de procesos infecciosos, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que aquellos pacientes que presentan algún proceso infeccioso importante van a presentar manifestaciones clínicas intensas e importantes también que sugiera justamente, ¿no?, este tipo de comienzo. Entonces, ¿alguna duda hasta acá, doctorcitos? Doc, ¿qué había comentado en la desfervescencia insidiosa? Cualquier Porque, proceso infeccioso. Es lo más usual, que todo proceso infeccioso termine de esta forma, ¿no? Bueno, a ver, ahora empezamos a hablar de las denominadas curvas febriles. Les comento que el estudio de estas curvas febriles, doctores, no son habituales en la práctica clínica, ¿sí? Y esto es, bueno, no son habituales por el médico, lo vamos a mencionar de esa forma, no son habituales por el médico. Sin embargo, es sumamente importante, nos olvidamos de realizar lo que es el estudio de las curvas febriles, pero es importante porque nos orienta a ciertos procesos infecciosos, ¿sí? Recuerden que a través del examen físico yo logro realizar un 85% de mis diagnósticos y la probabilidad de acertarlos es en el mismo porcentaje, 85%, sin muchas veces la necesidad de realizar la solicitud de un examen especializado. Entonces, ¿por qué les comento eso? Porque si nosotros realizamos lo que es un examen semiológico adecuado, bueno, pues deberíamos, en este caso, llegar a diagnósticos precisos a través de la semiología solamente, ¿no? Cuando hablamos de las curvas febriles,
ese tipo de gráficas son llevadas a cabo especialmente por el personal de enfermería en los hospitales. Las enfermeras son expertas en graficar las características de la fiebre, pero interpretar ya no. Nosotros deberíamos saber graficar y deberíamos saber interpretar. Las enfermeras hacen un excelente trabajo con lo que es la gráfica de la curva febril. Pero les he mencionado, ¿no? Como médicos no le tiramos pelota a lo que es la gráfica de esta curva. Y es importante porque me indican probables procesos infecciosos y cómo se está comportando en este caso lo que es un proceso infeccioso. Yo les voy a dar el ejemplo de lo que es la fiebre continua y les voy a ir preguntando a ustedes que interpreten las gráficas. Bueno, para empezar, fíjense que dentro de lo que es el estudio de fiebre, yo tengo dos planos, ¿sí? Tengo un plano que es horizontal y tengo un plano que es vertical. Ese plano horizontal, como ustedes observan acá, se encuentra dividido en horas. 0 horas, 12 horas, 24 horas. Y justamente, ¿no? En el servicio o en la unidad de enfermería existen recuadros pequeñitos. Son milimetrados. Entonces, a cada cuadrito o a cada línea, si quieren, se le va a asignar lo que es un valor. Por ejemplo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y así sucesivamente. ¿Sí? Generalmente es un recuadro no así tan pequeñito como estamos observando acá. Más que un cuadrado, es un rectángulo que justamente tiene 24 cuadrados que hacen referencia a las 24 horas del día. Y dentro de lo que es el plano vertical encontramos la temperatura corporal, ¿sí? Esta línea roja que ustedes observan acá en los informes de enfermería, por ejemplo, tenemos lo que es igual una línea gruesa que no siempre es roja, puede ser una línea negra, por ejemplo, pero mucho más intensa que las otras, que hace referencia a lo que es la temperatura normal que tiene una persona, ¿sí? En este caso vamos a suponer que es de 37 grados centígrados. ¿Listo? 37 grados, vamos a suponer, ¿no? Que es el promedio, les había mencionado. Si ustedes se dan cuenta, cada cuadradito tiene un valor, en este caso, de medio grado centígrado, ¿sí? Cada cuadradito. Entonces, dos cuadraditos, como ustedes observan acá, hacen el total de 1 grado centígrado. Cuando hablamos de fiebre continua, ¿cuál es la característica? Observen. Para empezar, tengo cifras superiores a los 37 grados centígrados. Por eso, si ustedes se dan cuenta, estos trazos verdes, por ejemplo, se encuentran en una posición mucho más superior de lo que yo considero una temperatura normal. Y si ustedes observan, existe un incremento que es mayor al 0.5. Entonces, estamos hablando de fiebre, ¿sí? Sin embargo, observen qué es lo que sucede con la temperatura. Las variaciones, como ustedes observan, son menores a 1 grado centígrado. ¿Sí? Observen esta línea punteada acá, morada. Hace referencia a 1 grado centígrado. Y si ustedes observan, pero la línea verde, ¿qué es lo que me llama la atención? Que esas variaciones son menores a 1 grado. Y no llegan nunca, bueno, durante el día, a lo que es una temperatura normal. ¿Sí? Esa es la característica de la fiebre continua. Ahora, obviamente va a llegar, ¿no?, a la temperatura normal cuando se elimine el proceso infeccioso o la causa que está produciendo la fiebre. Pero mientras dura la fiebre, la característica de la fiebre continua es que las variaciones sean menores a 1 grado
y que no llegue en ningún momento del día a valores normales. Si ustedes observan este tipo de fiebre, que es una de las más comunes, pensamos especialmente en un proceso infeccioso por neumococo, tifus exantemático y la fiebre tifoidea en periodo de estado. ¿Sí? ¿Han comprendido cómo se realiza la lectura? Doctor, yo tengo una duda. ¿Existe un periodo mínimo de tiempo para definir una fiebre como continua? No, horas. Horas. ¿Sí? Esa es la característica de la fiebre continua. Horas. Está bien, doctor. Gracias. No existe un mínimo de tiempo. Obviamente, dentro de el tratamiento, otorgamos a nuestro paciente antipiréticos, ¿no? Y cuando otorgamos antipiréticos, ya se modifica la curva febril. Enseguida van a ver ustedes, ¿no? Qué es lo que sucede en este tipo de situaciones. Pero ese es el tipo de fiebre, podríamos decir, una de las más frecuentes, que no está relacionada con lo que es el cese del proceso infeccioso o cese de la causa etiológica que está produciendo ese incremento de temperatura, y obviamente tampoco está relacionada con la interferencia con antipiréticos. ¿Por qué? Si el paciente consumiera antipiréticos, ¿qué creen que sucede con la temperatura? Disminuye. Vuelve a la Disminuye, ¿verdad? normalidad. Entonces las variaciones en este caso van a ser mayores a 1 grado, ¿no? Y vuelve a la normalidad, como su compañero ha mencionado. Acá no. Como les digo, no existe un periodo determinado. No podemos decir va a durar 1 hora, 2 horas, no. Puede durar 6 horas, puede durar 24 horas, puede durar incluso 1 día, 2 días, dependiendo, hasta que se elimine el proceso infeccioso o hasta que se trate al paciente. Entonces, a ver, nos hemos quedado en Ricardo. Noelia nos va a interpretar la siguiente curva febril. Adelante, Noelia. Interprete. Todos van a participar, así que no se emocionen si no les pregunto, ¿listo? Ya les llegará su turno. Yo, o Gamboa. Noelia Jocelyn Argote Gómez. Y luego Noelia Gamboa. Bueno, se ve que las variaciones son mayores a 1 grado. Mm, Doc, ¿me escuchó? Creo que se me cortó. No, sí lo escuché. A ver, adelante, Noelia Gamboa. ¿Qué puede aportar? Que en comparación a la continua, esta va igual, va a tener no, esta va a tener una elevación, una variación mayor al 1 grado, y también puede ser, se mantiene, o sea, nunca va a llegar en ningún momento del día tampoco va a llegar a una temperatura normal. Listo, ¿no? A ver, alguien más, por favor. Que sea más preciso, Nicolás, Andrés, Arnés. ¿No Doc, está a ver, Nicolás? aquí A estoy. ver, adelante, Nicolás. Doc, a ver, tal vez podría decir que nunca tiene una, ¿cómo se decía? Una hipofiebre, Doc. Hipofiebre, los voy a colgar, doctores. ¿Sí? No existen Hipotermia, ese tipo, hipotermia, Doc. no existen Ah, ese tipo de términos. ¿Sí?
Bueno, cuando hablamos de la fiebre remitente, doctores, este tipo de fiebre remitente, si ustedes observan, ¿no? Miren que en este caso, recuerden, ¿no? Les he mencionado un cuadradito y dos cuadraditos sugieren 1 grado centígrado. Y en este caso observen las variaciones de temperatura según esa curva. Ustedes tienen que medir, ¿no? A las 6 de la mañana, esta es la fiebre, la temperatura. A las 7 es esta. A las 10 es esta. A las 12 es esta. Entonces, fíjense que también tomamos en cuenta lo que son las horas del día. Sin embargo, en las horas que transcurren durante el día, encontramos lo que son variaciones mayores a 1 grado centígrado. Fíjense, ¿llegará a la temperatura normal o no? No, no llega. No, no No llega. No, llega pero se a la acerca más que la temperatura continua. normal, ¿sí? No llega a la temperatura normal. Ese tipo de fiebre se denomina fiebre remitente porque remite, ¿no? Incrementa, disminuye, incrementa, disminuye, incrementa, disminuye. ¿Y cuál es la característica? Bueno, si hablamos de la etiología, prácticamente casi todos los procesos infecciosos cursan con este tipo de fiebre. Entonces, es una de las más frecuentes junto con la continua, pero entre la continua y la remitente, esta es la más frecuente de los procesos febriles. A diferencia, a ver, de la intermitente es este punto, el 2. A ver, doctorcitos, les doy 1 minuto para que ustedes puedan observar cuál es la característica de este tipo de curva febril y describe Natalie Nicole. 1 minuto, 2 exagerado. Doctor, disculpe, tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué procesos comúnmente producen la fiebre remitente? Todo proceso infeccioso. Todo proceso infeccioso. Sí. Gracias. Listo, a ver, adelante, Natalie Nicole Ortuño. Ya, Escríbanos ese tipo de fiebre. Sí, adelante. Ya en este caso, si se ve que pasa, que es mayor a 1 grado centígrado, en este caso sí se ve que está llegando a temperaturas normales, pero que vuelve a subir, o sea, como que parece recurrente, ¿no? Bueno, lo que menciona su compañera, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, existen variaciones importantes de la temperatura corporal, ¿sí? En este caso, hablamos de variaciones diarias, ya no horarias, ¿listo? Ese es el cambio, uno de los cambios más importantes, ¿sí? Un día, bueno, la temperatura es alta, el otro está baja, el otro está alta, el otro está baja, por días. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Intermitente. Y lo que su compañera nos ha mencionado, la temperatura llega hasta cifras normales. Y como ustedes están observando, ¿no?, en la diapositiva, eso sugiere lo que es interferencia con
antipiréticos. A diferencia de ese tipo de fiebre, la del punto 4 que se denomina recurrente. A ver, ¿qué es lo que le llama la atención de esta fiebre recurrente? O también denominada fiebre endromedaria. Igual, 1 minuto, Melina Alejandra. Listo. ¿Qué nos dice Melina? Bueno, el intermitente, perdón, antes que continúe su compañera, las variaciones pueden ser diarias o pueden ser horarias, ¿sí? Recuerden, siempre cuando exista interferencia con antipiréticos. Ahora sí, la fiebre endromedaria, o también denominada fiebre recurrente. Este tipo de fiebre tiene un patrón intermitente. Al principio tiene un ascenso térmico y después desciende y vuelve a ascender. A ver, vamos a ver un poquito más adelante. Sí, acá tenemos ese tipo de fiebre, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, las variaciones también son mayores a 1 grado. Pero ayer uno de sus compañeros describía, por ejemplo, este tipo de temperatura corporal incrementada como una meseta. Existe lo que es un incremento de la temperatura y existe lo que es una meseta, decía, sostenida. ¿Sí? Bueno, pero no siempre es así. Generalmente es así, como ustedes están observando. Variaciones o incremento superior a 1 grado centígrado, encontramos pequeñas variaciones, ¿sí? Y luego otra vez descenso. Y luego pequeñas variaciones. Y luego otra vez un incremento y luego estas pequeñas variaciones. Generalmente es así, ese tipo de curva febril. No tanto así como esta. Algo que me llama la atención, observen, es que se cambia, en este caso, el periodo en el cual se mide la temperatura. Ya no estamos hablando de horas, estamos hablando de días. Entonces, el paciente por varios días puede encontrarse con lo que es una temperatura corporal incrementada y luego con una temperatura corporal disminuida. Y así, ¿sí? Y ustedes observan, esto es característico de brucelosis, de infecciones por estreptobacilo, de infecciones por Borrelia, y también es frecuente en los estados sépticos, por ejemplo. Al igual que este tipo de fiebre, que se denomina la fiebre éctica, séptica o en agujas, que es una variedad de la fiebre intermitente. Y también puede considerarse lo que es una variedad de la fiebre remitente, pero más que de la remitente, de la intermitente. Bueno, acá tenemos la definición que ustedes la van a encontrar en su libro de Chamorro. Existe una variación entre el acné y nadir, la cual es muy acentuada. Esta sí es frecuente de sepsis y de la fiebre tifoidea en el periodo anfibólico. ¿Qué quiere decir acné y qué quiere decir nadir? Cuando hablamos de acné, doctores, queremos decir que es el punto más alto, el punto más intenso. Y cuando hablamos de nadir es el punto más bajo. Si comparamos con los demás tipos de fiebre, fíjense que la diferencia entre el punto más alto y bajo es, bueno, 1 grado centígrado, un poco más de 1 grado centígrado, menos de medio grado centígrado, etc.
Pero cuando hacemos referencia a este tipo de fiebre, que es la fiebre éctica séptica o en agujas, que es variante del intermitente, podemos decir que la diferencia entre un pico alto y bajo es mucho más grande. Les pongo el siguiente ejemplo. El paciente puede tener temperaturas que sugieran hipotermia, 35 grados centígrados, pero va a llegar un momento donde la temperatura, por ejemplo, es mucho más alta, 40 grados centígrados. Fíjense que la diferencia en este ejemplo es de 5 grados centígrados. A eso hace referencia. Cuando hablamos de la fiebre de Bell-Epstein, Doc, adelante. una pequeña consulta. ¿Cómo dijo que era el segundo nombre de la curva recurrente? ¿Endromediana o Dromedario. dromediario? Ah, ya. Dromedario. Gracias, Doc. Dromedario. ¿Saben lo que es un dromedario, doctores? El camello con dos cosas. Bueno, no es un camello, no es un dromedario, pero se lo confunde muchas veces con el camello, ¿no? Es un camello con dos cosas, dice. Bueno, no sé a qué dos cosas se refiere Adrián. Bueno, supongo las dos jorobas, ¿sí? Hablamos de lo que es la fiebre de Bell-Epstein. Bueno, ¿qué es lo que le llama la atención? Cuando hablamos de la fiebre de Bell-Epstein, fíjense que encontramos lo que son variaciones de la temperatura corporal que pueden durar, doctores, en este caso, varias semanas, ¿sí? Durante varios días, fíjense que ya no estoy hablando de 1 o 2 días, ¿no? Estoy hablando de semanas. El paciente presenta durante 3 semanas, por ejemplo, lo que es un incremento de la temperatura corporal y durante 1 o 2 semanas un regreso a la temperatura corporal normal. Nuevamente, 3, 4, 5 semanas un incremento de la temperatura. Ese tipo de alteraciones, doctores, es típico de aquellos pacientes que presentan neoplasias. Sí, acá tenemos como ejemplo, ¿no? Lo que es el linfoma Hodgkin. ¿Sí? Y nada más, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan hasta acá? Doc, la fiebre recurrente podría ser también por uso de antipiréticos porque va a causar que haya esa disminución brusca y luego una vez que pase el efecto y su ¿Y la tiempo de fiebre, vida va a perdón? aumentar de nuevo. La fiebre recurrente. La fiebre recurrente, difícilmente, ¿sí? Podría ser, pero cuando existe lo que es interferencia con antipiréticos, nosotros encontramos lo que son respuestas por tiempos cortos, ¿sí? Supongamos tú consumes un antipirético ahora, bueno, su efecto de duración no serán días, su efecto de duración serán algunas horas, ¿sí? 2, 3 horas, y nuevamente reaparece la fiebre. Y otra vez te automedicas y otra vez disminuye la temperatura corporal. Entonces, en la fiebre recurrente, si han prestado atención, lo característico es que alternen días de temperatura alta con días de temperatura normal. ¿Sí? Días. Entonces, difícilmente con interferencia por antipiréticos. ¿Sí? Bueno, hablamos de las causas. Cuando hablamos de causas, esto ya lo hemos visto, ¿sí? Así que lo vamos a pasar rapidito. Pueden ser bacterianas, virales, parasitarias, riquecias, hongos, clamidia, etc. Sin embargo, algo que es importante y que vale la pena recalcar, doctores, es que existen causas que no son infecciosas, ¿sí? Las neoplasias, por ejemplo. Los infartos, hemos hecho referencia, ¿no? El infarto agudo de miocardio, que también es capaz de producir un incremento de la temperatura corporal. Alteraciones inmunológicas, las hemólisis, ¿sí? Los trastornos metabólicos agudos. Acá, bueno, tenemos, ¿no? Algunas características: porfiria, gota, crisis tiroidea, que esta es una de las más frecuentes, lo que es un estado hipertiroideo, pero no el hipertiroidismo como tal, no estamos hablando de trastornos metabólicos agudos, en este caso una tormenta tiroidea, una tirotoxicosis, por ejemplo. El mixoma auricular, que
Bueno, es una tumoración a nivel auricular y los traumatismos. Pero cuando hablamos de traumatismos, algo que ayer ya les había mencionado, es que un traumatismo nunca, doctores, les va a producir lo que es un incremento general de la temperatura corporal, ¿sí? Lo característico es que exista un incremento localizado. Si ustedes se golpean la pierna, por ejemplo, entonces el incremento de la temperatura será en el lugar donde se ha presentado el traumatismo. Algunas características. Y tenemos que conocer cuáles son las características de la fiebre de origen infeccioso. ¿Cómo yo me doy cuenta que me estoy enfrentando a la fiebre de origen infeccioso? Observe, es el comienzo brusco. La temperatura es mayor a 39 grados centígrados, aunque no siempre es así, doctores. ¿Sí? También el paciente puede presentar lo que es un estado de hipotermia. Y acá volvemos al ejemplo de lo que es hiperpirexia. Recuerden, ¿no? Existe lo que es una alteración bioquímica como la liberación de citocinas, que muchas veces son condicionadas por el agente etiológico infeccioso que es capaz de producir una lesión directa en el centro termorregulador. Entonces, en procesos infecciosos grandes, doctores, como una sepsis, como un shock séptico, como en una bacteremia, la cantidad de microorganismos en la sangre es tan grande que la afección hacia lo que es el centro termorregulador de la misma forma será importante. Entonces tiende a producir en este tipo de situaciones lo que es hipotermia, ¿sí? O fiebre o hipotermia. Encontramos malestar general, polialgias, cefalea y fotofobia. Y observen, por ejemplo, cuando solicitamos algunos exámenes complementarios, como un hemograma, algo sumamente llamativo es la leucocitosis. Cuando hablamos de leucocitosis, bueno, queremos decir que los valores de leucocitos son mayores a 10.000 por milímetro cúbico. En este caso, bueno, encontramos leucocitosis, ¿sí? 11.000, 12.000, 15.000, etc., dependiendo del proceso infeccioso. Sin embargo, también podemos encontrar, doctores, lo que es leucopenia. ¿Eso qué quiere decir? Lo que es una reducción en el recuento leucocitario. Entonces, pregunta, a ver, mis queridos escribanos, ¿qué le toca? Participar a Marisol Daniela Sánchez. Marisol, ¿por qué cree que existe leucopenia en un proceso infeccioso? Pues debido a que como atacan al causante del proceso infeccioso, están muriendo. ¿Sí? ¿Me escucha, doctor? A ver, explíquenos de mejor forma. Como es un proceso infeccioso, nuestras defensas tendrían que atacarlo y a medida que lo hacen también va muriendo y el cuerpo no produce de manera tan rápida, podría decirse. Listo, ¿no? En procesos infecciosos grandes. Recuerden que al producir fagocitosis también existe lo que es disminución, ¿no?, en el recuento de leucocitos. Entonces es frecuente encontrar esto, ¿sí? Bueno, ahora, cuando hablamos de la fiebre de origen infeccioso, observen, ¿no?, algunas características importantes que deben tomar en cuenta. Debemos estudiar si es que existe algún tipo de manifestación clínica que sugiera la lesión de un determinado aparato o sistema. Y se debe confirmar posteriormente la etiología a través de lo que es un estudio bacteriológico. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Tengo fiebre, ¿sí? Ponemos el ejemplo de lo que estamos volviendo a atravesar últimamente. Tengo fiebre. Por la situación que estamos atravesando, lo primero que preguntamos, ¿tiene manifestaciones respiratorias? Tos, rinorrea, dificultad respiratoria, etc. Bueno, supongamos que sí. Realizamos lo que es un examen pulmonar.
Al realizar el examen pulmonar, confirmamos que existe lesión de los pulmones, estertores crepitantes en campos pulmonares, etc. Solicitamos una placa radiográfica de tórax o una tomografía y observamos en este caso lo que es un síndrome de condensación pulmonar, una imagen radiopaca, es decir, pulmones blancos, deberían ser grises. Ay, perdón. Bueno, deberían ser grises, ¿no? Deberían verse negritos, pero no blancos. Listo, nos encontramos frente a una neumonía. Sabemos que la causa del proceso infeccioso, la causa de la fiebre, perdón, en esta situación, es esa enfermedad pulmonar. ¿Sí? Supongamos ustedes presentan rinorrea, presentan disfagia, presentan urinofagia, presentan hipofonía o afonía. Pensaremos en lo que es una faringitis, una laringitis, una faringoamigdalitis. Si el paciente tiene fiebre y presenta náuseas, vómitos, diarrea, pensaremos que la alteración es gastrointestinal. Si el paciente presenta lo que es ictericia, dolor a nivel del hipocondrio derecho, por ejemplo, pensaremos, a ver, supongamos que existe lo que es coliuria, acolia, por ejemplo, pensaremos en una hepatitis. Entonces, la forma de identificar cuál es la causa de la fiebre no es tan simple, podríamos decir, ¿sí? Pero tampoco es compleja. Obviamente, para un médico que tiene mucha experiencia, se le hace fácil, ¿no? Saber cuál es la etiología. Pero según la etapa de formación en la que ustedes se encuentran, muchas veces se evitan lo que es el examen físico completo y obviamente eso va a dificultar a identificar cuál es la causa. ¿Listo? Cuando hablamos de la fiebre de origen desconocido, en este caso tenemos varias clasificaciones, ¿no? La fiebre de origen desconocido neutropénica, aquellas que se encuentran relacionadas con lo que es el VIH, etc. Fíjense que cuando yo puedo utilizar este término, cuando existe un incremento en la temperatura corporal por encima de valores normales, según su libro de semiología de Chamorro, mayor a 38.3 grados centígrados, que persisten por 2 o 3 semanas, cuya etiología no pudo ser resuelta. Si no podemos identificar cuál es la causa. Y muchas veces, doctores, bueno, puede estar relacionada con neoplasias. Es una de las principales causas. Obviamente, las neoplasias en estados iniciales no pueden, ¿no?, identificarse de forma precisa. Recuerden que ante un cáncer no existen manifestaciones típicas que me digan el paciente tiene cáncer. No existe hasta la actualidad lo que es un examen que me indique que el paciente presenta algún tipo de neoplasia, ¿no? Entonces, uno tiende a sospechar lo que es una neoplasia, pero muchas veces también identificar dónde se encuentra la neoplasia es complicado porque el paciente no presenta ni alteraciones neurológicas, ni respiratorias, ni gastrointestinales, entonces no sabemos por dónde buscar. Sí, es una de las principales causas. Otra de las causas principales, por ejemplo, de fiebre de origen desconocido, es la infección por VIH, que en nuestro medio es frecuente. El paciente presenta lo que es un proceso infeccioso, su hemograma se encuentra dentro de parámetros normales, aparentemente no existe ningún tipo de foco de infección, entonces catalogamos a estos pacientes como fiebre de origen desconocido. ¿Sí? Fíjense, persiste por 2 o 3 semanas y su etiología no puede ser resuelta. Y acá tenemos otros términos que son importantes también conocerlos, porque de un tiempo a esta parte, por ejemplo, ustedes han debido escuchar, ¿no?, especialmente en las noticias. Sí, y a ver, se van a dar cuenta si lo que los periodistas utilizaban para hacer referencia a, por ejemplo, la infección reiterativa por este virus causante de la pandemia era la adecuada, ¿no? Ellos decían lo siguiente. Miren, el paciente
se ha reinfectado. ¿Sí? ¿Qué es lo que entendían los periodistas por reinfección? Que el paciente, bueno, se había infectado primeramente por el virus, por el COVID-19, pasaba cierto tiempo, un mes, y se volvía a infectar con el mismo virus. Ellos utilizaban el término reinfección. Se ha vuelto a infectar el paciente. Pero observen cómo se define reinfección. Es la reaparición de un cuadro febril ocasionado por un germen diferente al proceso primitivo. ¿Sí? Ahora, les voy a poner un ejemplo. Permítanme un segundito, por favor. Bueno, yo creo que hasta acá se ha comprendido, ¿no? Les pongo un ejemplo. Hace algunos días atrás, bueno, ha fallecido una colega nuestra muy querida, que era docente justamente de la universidad, ¿no? Y que ha sido mi maestra, la doctora Mirta Vargas, ginecólogo obstetra. Bueno, como profesional, ni qué decir, excelente la doctora, una de las docentes que realmente valían la pena porque enseñaba muy bien su materia, estricta, muy estricta, ¿no? Bueno, y era una mujer, pero que tenía sus ideas bien claras, tenía un carácter fuerte, una persona maravillosa realmente, ¿no? Antes de que fallezca la doctora, algún colega que estaba tratando ha utilizado este término. Y nos menciona, ¿no? ¿Saben qué, chicos o doctores? La doctora Mirta Vargas ha ingresado a terapia intensiva y bueno, ya son 2 días que está en la unidad de cuidados intensivos. Ha sido ingresada justamente por infección por SARS-CoV-2 y ha sufrido una reinfección. ¿Sí? Bueno, cuando nos ha hablado de reinfección, nosotros hemos pensado en un proceso diferente al primitivo, al inicial. Y él nos dice, eso es debido a la intubación. Y es así, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, ingresa a terapia intensiva, muchas veces se le intuba, y al tener lo que es un dispositivo avanzado en vía aérea, bueno, favorece, ¿no? Lo que es la infección, muchas veces por agentes etiológicos intrahospitalarios. Entonces, este colega nuestro utiliza, ¿no? Ese término, se ha reinfectado. Además de COVID, tiene lo que es un proceso infeccioso intrahospitalario. ¿Qué creen ustedes, doctores? ¿Ese término está bien utilizado en esta situación? No, doctor. ¿Por qué no? Confusional. Porque en Bueno, este caso, que le confunda no significa que no esté bien. sí, doctor, pero en este caso quizá recidivas les hubiera ilustrado mejor. No. En este caso, Nuevamente. creo que estaría bien porque el doctor mencionó una reinfección después de la intubación, entonces podría ser por un patógeno que nada Por tiene que ver un, con el SARS-CoV-2. bueno, y recuerden lo que les he mencionado, por un microorganismo intrahospitalario, ¿sí? Además de su internación, por ejemplo, con COVID, ¿sí? Se ha infectado con un germen intrahospitalario. Entonces, el término, doctores, reinfección en este tipo de situación está muy bien utilizado. Lo que los periodistas dicen, ¿no? Lo que los periodistas dicen, a ver, yo tenía coronavirus, ¿sí? Y me he infectado otra vez con coronavirus. Y los periodistas utilizan el término reinfección. ¿Es adecuado o no es adecuado? No es Ahí no. adecuado. Acá no es adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, el germen que está ocasionando la enfermedad
es el mismo del proceso primitivo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿qué término deberían utilizar? Recidiva. Es la reaparición del cuadro febril ya pasada la convalecencia por el mismo germen. ¿Eso qué quiere decir? Que es periodo de convalecencia. Ya pasado ese periodo convaleciente, el paciente se encontraba enfermo, se encontraba sintomático, ha sido tratado, ahora ya se encuentra sintomático, ya puede realizar sus actividades con normalidad, ya no presenta ningún tipo de manifestación clínica, pero pasan unas cuantas semanas, por ejemplo, y el paciente presenta un cuadro similar al inicial. Y a través de lo que es los estudios complementarios, en este caso antígeno nasal, por ejemplo, ELISA, etcétera, confirmamos que el paciente se ha vuelto a infectar por el mismo germen. En este caso, recidiva es el término adecuado. Tenía una pregunta por allí, adelante. Sí, más bien yo tengo la pregunta de la anterior de la reinfección, que para mí particularmente me resulta un poco contradictorio decir reinfección bacteriana, ya que no se sabe si ya se ha infectado previamente. ¿No sería más correcto decir una sobreinfección al virus que ya se infectó? Bueno, cuando hablamos de sobreinfección, por ejemplo, para empezar, doctores, bueno, volvemos al mismo punto, ¿no? Cuando utilizamos el término sobreinfección, ¿sí? Cuando hablamos del término sobreinfección, es una nueva infección, ¿no? En una persona que ha presentado lo que es podríamos decir, una infección, pero por un germen primitivo, que ha sido totalmente diferente, ¿sí? O muchas veces también se denomina superinfección, pero no son términos apropiados, ¿sí? No son términos apropiados a utilizar dentro de la práctica clínica. Sin embargo, son sinónimos, doctores. Cuando hablamos, por ejemplo, de reinfección, sobreinfección y superinfección, es prácticamente lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Generalmente, cuando utilizamos el término sobreinfección, hacemos referencia a, bueno, algunos hacen referencia, ¿no?, a un agente etiológico bacteriano que se sobrepone a lo que es una enfermedad de tipo viral. Generalmente se utiliza para eso. Les pongo el siguiente ejemplo. Probablemente han utilizado esto en la práctica clínica, ¿no? Y es una de las, podríamos decir, es una de las, no sé si utilizar indicaciones. Podríamos decir que sí, ¿no? Es una de las indicaciones de por qué se utilizan antibióticos en enfermedades virales. Seguramente ustedes van a escuchar por allí, ¿no? Nosotros otorgamos antibióticos a una enfermedad viral para evitar lo que es una sobreinfección. ¿Eso qué quiere decir? Para evitar lo que es un proceso infeccioso añadido, bacteriano, a este tipo de situación. Pero es prácticamente lo mismo, doctores. Sobreinfección, superinfección y reinfección. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, hablamos de recaída. Cuando hablamos de recaída, es la reaparición de la fiebre durante el periodo de convalecencia. Ahora, si ustedes se dan cuenta, bueno, para que quede mejor explicado este tipo de términos, recaída, recidiva y reinfección, están relacionados, doctores, con lo que es el cuadro febril. Eso es importante, ¿sí? Si ustedes observan, en todos hablamos de lo que es el cuadro febril, ¿sí? En cambio, los demás procesos, superinfección y sobreinfección, es cuando nosotros evidenciamos un proceso infeccioso que es ocasionado por un germen distinto al primitivo, ¿sí? Pero no hace referencia a lo que es el cuadro febril. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la recaída? Lo que ustedes están observando allí.
es la reaparición de la fiebre durante la convalecencia del proceso febril. ¿Cuál es la diferencia con la recidiva? Recuerden que la recidiva el paciente pasa su periodo de convalecencia, ¿no? Y está sintomático y vuelve a presentar lo que son manifestaciones clínicas similares después de haber estado asintomático. Cuando hablamos de recaída, probablemente todos nosotros, doctores, hemos experimentado esto. Albergamos lo que es un proceso infeccioso, tenemos lo que es un cuadro febril, estamos bajo medicación, mejoramos, por ejemplo, el día de hoy con la medicación, ya me siento bien, ya han disminuido la intensidad de los síntomas, incluso algunos ya han desaparecido, pero el día de mañana vuelvo a presentar la misma intensidad de las manifestaciones clínicas. En ese caso utilizo el término recaída, ¿no? Se presenta, si ustedes se dan cuenta, según el ejemplo, durante el periodo de convalecencia. Y no así pasado. Sobre síntomas, también ya hemos descrito, doctores, tenemos los calofríos o escalofríos, la sudoración intensa o la hiperhidrosis, que en este caso se presenta como un mecanismo, por ejemplo, para tratar de disminuir la temperatura corporal. Esto es importante conocerlo, porque muchas veces nosotros, a través del tratamiento que otorgamos a nuestro paciente, eliminamos este mecanismo de disipación de calor, y enseguida les voy a explicar. Podemos encontrar delirios, podemos encontrar convulsiones. Las convulsiones no son frecuentes en fiebre. Eso tenemos que tomar en cuenta, ¿no? En caso de que existan convulsiones, doctores, el tratamiento tiene que ser inmediato, ¿sí? Y ya me voy adelantando al tratamiento. El tratamiento debe basarse en lo que es la erradicación del agente etiológico que está produciendo este tipo de alteración. Pero el tratamiento sintomático no está prohibido del todo. Si mi paciente presenta convulsiones, el tratamiento tiene que ser inmediato y tiene que ser sintomático. Porque recuerden que las convulsiones ya me indican lo que es daño cerebral. Entonces, mi opción terapéutica, en este caso, estará encaminada a reducir la temperatura corporal de forma inmediata. Encontramos otras manifestaciones, como el herpes labial. Bueno, ahora, importancia, fíjense, buen indicador de enfermedad orgánica y no está expuesta a variaciones internas. Aquí estamos haciendo referencia, ¿no? Estamos haciendo referencia justamente a lo que es el incremento de la temperatura corporal. Y lo que les he mencionado, el tratamiento tiene que ser etiológico. Los libros nos dicen, doctores, que no debe ser sintomático, pero debe serlo en casos donde la temperatura corporal sea sumamente elevada. Y les pongo un ejemplo. Es correcto lo que nos dicen los libros. Debemos tratar la causa etiológica. Si no tratamos la causa etiológica, entonces el paciente siempre va a tener este tipo de manifestaciones clínicas. Bueno, con siempre me refiero hasta el momento en que fallezca el paciente, ¿sí? Sin embargo, en casos donde ya podemos encontrarnos con alteraciones que sugieran lesión neuronal, el tratamiento es sintomático. ¿En qué consiste el tratamiento de la fiebre, doctores? Identificar la etiología, primer punto importante, ¿sí? Siempre debemos tratar la causa etiológica. Pero también otorgamos lo que son algunas medidas, como por ejemplo medidas físicas y el uso de fármacos. Y el uso de fármacos, bueno, pueden ser utilizando la vía intramuscular o utilizando lo que es la vía oral. Cuando hablamos de medios físicos, doctores, hacemos referencia a bañar al paciente, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado en este punto. ¿Por qué? Porque algo que nos recomiendan diferentes autores y diferentes libros es que nunca se debe bañar al paciente con agua fría.
Eso es lo que muchas veces pensamos, ¿no? Si el paciente tiene fiebre, si mi paciente se encuentra caliente, pues lo bañaré con agua fría. Y es un error grande que puede comprometer el estado de salud del paciente. ¿En qué sentido? Porque cuando el paciente se baña con agua fría o bañamos a un paciente con fiebre con agua fría, eliminamos lo que es el mecanismo de disipación. ¿Sí? Bueno, ¿en qué consiste? Ustedes bañan al paciente con agua fría y existe lo que es vasoconstricción. Y los poritos que deberían eliminar, en este caso, sudor como un mecanismo de termorregulación, de la misma forma disminuyen su diámetro. Los poros se cierran. Entonces, eliminamos ese mecanismo de disipación de calor. El paciente deja de sudar. El paciente deja de transpirar. Y al eliminar lo que es ese mecanismo de disipación, la temperatura corporal se dispara. De valores de 39 llega con facilidad en cuestión de minutos a valores de 41, por ejemplo. Y el paciente convulsiona. Lo ideal es utilizar agua a temperatura ambiente. Eso es lo que nos señalan los libros, ¿no? Pero bueno, vamos a ser más específicos. Agua tibia, doctores, no agua fría. Porque si ustedes utilizan en este momento agua a temperatura ambiente, debido al descenso de las temperaturas en nuestra ciudad, lo más probable es que el agua se encuentre helada, ¿verdad? Agua tibia, tampoco caliente, ¿sí? Algunas personas utilizan, ustedes van a ver en la práctica clínica, alcohol como un mecanismo de disipación de calor, que es muy peligroso. Muchas veces he visto en la práctica clínica que llegan niños especialmente que tenían fiebre, según los relatos de los padres, pero que lo han bañado en alcohol. Produce un mecanismo totalmente diferente. En ese caso el alcohol, recuerden que es vasodilatador, dilata los poros, dilata la estructura vascular superficial y existe lo que es una mayor disipación de calor y el paciente llega al servicio de emergencias inconsciente, con un estado de hipotermia, ¿sí? Entonces no es recomendable seguir estos extremos, ¿no? Y vamos a iniciar siempre utilizando lo que son fármacos por vía oral, aunque su respuesta, doctores, puede tardar entre 15 y 30 minutos. Pueden utilizar paracetamol, pueden utilizar lo que es ibuprofeno, bueno, cualquier tipo de antipirético. Si la temperatura del paciente fuera muy alta, 40 grados centígrados, 41 grados centígrados, y supongamos que el paciente no ha convulsionado todavía, esa temperatura alta probablemente me está indicando que en algún momento el paciente va a convulsionar. Entonces nosotros debemos prevenir que sucede este tipo de situación. ¿Qué es lo que hacemos? Prevenimos otorgándole o inyectándole al paciente por vía intramuscular lo que es dipirona o metamizol, que es lo mismo, ¿sí? En este caso va a existir lo que es una reducción de la temperatura de forma mucho más rápida. 5 a 10 minutos existe lo que es disminución. Ahora, eso ya depende, ¿no?, del criterio que ustedes tengan también, doctores. ¿Qué es lo que yo hago, por ejemplo, ante este tipo de situaciones? Si tengo un niño que tiene una temperatura de 40, bueno, no me voy a arriesgar que llegue a una temperatura de 41, donde probablemente me convulsione. Directamente dipirona intramuscular. Listo. Yo sé que la dipirona va a tener su efecto de acción en 5 a 10 minutos aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Medios físicos. Le digo a la enfermera, bueno, bañen a este niño, no con agua fría, con agua tibia. Y quítenle la ropita y desnúdenlo para que, bueno, empiece a sudar y transpirar y de esa forma eliminemos la temperatura. Se va a su casa el pacientito después de este tratamiento con lo que es su antipirético por vía oral en horario, ¿sí? Eso es lo que yo hago personalmente, ¿no?
como les digo, eso ya depende del criterio que ustedes tengan, pero siempre básense en lo que es la evidencia científica. ¿Listo? Doc, Adelante. una pequeña consulta. Al decir bañar, yo me imagino que es con las toallas húmedas, ¿no? No, bañarle, meterle a la ducha, a la Ah, ya. regadera al paciente y mojarle. ¿Y cuándo se ocupa? Porque también es un medio físico, ¿no? El ocupar las toallitas tibias, húmedas. Lo mejor es bañarle, ¿sí? Ok. Bueno, ¿cuándo utilizamos eso? Cuando, como les digo, ¿no? Depende del criterio que ustedes tengan. Yo combino estos tres métodos, por ejemplo. Obviamente, lo que nos indican los libros es, primero intentamos con medios físicos, si no me sirve el medio físico, utilizo lo que es un antipirético por vía oral, si no me sirve el antipirético por vía oral, utilizo lo que es el antipirético intramuscular. En ese orden debemos ir, ¿no? Doc, una pregunta. Adelante. En caso de que el paciente ya llegue o convulsionando o convulsione ese rato, no recuerdo, pero creo que se usaba fenobarbital. ¿Se puede usar acá también? Sí, podemos utilizar, ¿no? Eso para, bueno, ¿por qué un paciente convulsiona? Porque existe lo que es una hiperexcitación de un conjunto de células neuronales, ¿no? Hiperexcitación. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es evitar esa hiperexcitación. Entonces sedamos al paciente, ¿sí? Es la forma de evitar lo que es mayor daño neurológico. Vaya, gracias. El más usado es realmente el fenobarbital, ¿no? Porque por la misma forma de presentación, doctores, ¿sí? Por ejemplo, vienen en gotitas. Entonces ustedes en un paciente pediátrico, por ejemplo, pueden administrar en gotas, ¿no? No recuerdo la dosis. Bueno, yo no utilizo esto. Los pediatras sí son expertos, pero creo que es una gotita por cada 2 kilos de peso. ¿Sí? Creo. Entonces le pesan al paciente, se le coloca las gotitas por vía oral y listo. Como yo trato pacientes adultos, utilizamos con mayor frecuencia lo que es el diazepam, ¿no? Por vía venosa, endovenosa, para sedar a este tipo de pacientes. ¿Qué más? Nada más. Les llamo lista, doctorcitos, así que atentos. ¿Han logrado subir sus videos, doctores? ¿Ninguno ha Sí, presentado doctor. problemas? Sí, doc. Listo. El único problema, doctor, es que a veces el video es demasiado grande como para enviarlo en un solo archivo, pero no hay problema si lo mandamos en 2, 3, ¿verdad? No hay problema siempre y cuando esté identificado el video, ¿no? Parte 1, parte 2, parte 3. Está bien, doctor. Gracias. Listo, atentos a la lista. Espérenme unos minutitos más, que está tardando en cargar. Bueno, sus infografías les recomiendo por favor que esté descrito no solamente lo que hemos visto, ¿sí? Lean sus libros de semiología, ambos, y leen por allí algún artículo académico también, excelente, no habría problema con esto. Entre más completo esté, mejor. Avan, Presente, doctor. Acebo, Presente, doc. Argote, Presente. Arnés, Presente, doc. Arraya, Barral, Presente, doctor. Barriga, Presente, doctor. Bilbao, Presente. Castellanos, Presente. Daza, Presente, doc. Encinas,
Encinas, presente, doctor. Ferreira, Presente, Doc. Flores, Flores Navia, Presente. Gamboa, Presente. Gómez, Presente. Gutiérrez, Presente. Gutiérrez, Presente. Gutiérrez Silvestre, Presente, doctor. José presente. Guaita, Presente, doctor. Hurtado, no es Hurtado, Ibarra, Presente, doctor. Caramillo, Presente, doctor. Loaiza, Loaiza, presente, doctor. López, López presente, Doc. Luján, Luján presente, Doc. Márquez, Presente. Miranda, Presente, Doc. Miranda Francisco, Presente, doctor. Montaño, Corre, Muñoz, Muñoz, presente, doctor. Filipu, Presente. Orellana, Presente, doc. Ortuño, Presente, Doc. Parco, Presente, Parco, doctor. Pérez, Pérez, presente, doctor. Arro, Presente, doctor. Rivera, Presente, doctor. Riva, Presente, doctor. Rocabado, Presente, doctor. Sánchez, Presente, doctor. Una, Ticona presente, Doc. Torrejón, Torrejón presente, doctor. Torrico, Presente, doctor. Vaca Flores, Presente, Doc. Velarde, Presente, doc. Vélez, Presente, doctor. Zambrano, no está Zambrano, Zambrano Sharon, Presente, doctor. Zamorano, Presente, Doc. Centeno, Presente, doctor. Garay Oiga, presente, no podía encender mi audio. Presente, doctor. y Vargas. Presente, doctor. Doctores, nos vemos, que tengan buen día. Chao. Igualmente, Doc. Hasta Gracias, luego. doc, hasta luego. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Doctor, gracias. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias.